Bien, nos vamos al hemiciclo Porras. Ahí está nuestra compañera Elsa Iturriaga. Adelante, Elsa. Muchas gracias, Raquel Salazar. Efectivamente, nuevamente nos enlazamos precisamente porque ya ingresó a este recinto parlamentario tanto la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Tania Pariona, acompañada del titular de este poder del Estado, el Poder Legislativo, Daniel Salaverry Villa, quien ha sido invitado para la inauguración de este primer encuentro internacional de parlamentarias indígenas. Hay que señalar que también se encuentra presente la vicepresidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, Elena Burga, y la presidenta de la Comisión de la Mujer, obviamente, y Familia, Tania Pariona. Están ya ubicándose los invitados. Hay que recordar también, en nuestro primer enlace mencionábamos que están participando de este importante evento que se va a inaugurar en estos momentos 8 parlamentarias indígenas: Máxima Pasa de Bolivia, Joenia Huapichana de Brasil, Irma Juan Carlos de México, Petita Ayarza de Panamá, Sandra Morán de Guatemala, María Encarnación Duchi de Ecuador, Olivia Marcela Zúñiga de Honduras, Tania Pariona del Perú, siendo muchas de ellas las que marcaron un hito en la historia de sus países por ser las primeras indígenas en ocupar este cargo. Esta es una transmisión en vivo de Congreso Televisión. En breve se va a dar inicio entonces a este primer encuentro internacional de parlamentarias indígenas de América Latina, mujeres indígenas luchando contra las violencias. Cuyas parlamentarias indígenas Kay Perú Suyunchikmanta Pacha, Ayen Chayacos Cachun Hamconapa Jari. Muy buenos días con todas ustedes, hermanas parlamentarias de América Latina, que el día de hoy nos visitan a nuestro país. Bienvenidas sean. También saludar a la presencia del presidente del Congreso de la República, quien nos podrá brindar algunas breves palabras de inauguración. Dicho eso, yo rápidamente solamente quiero anunciar la presencia de hermanas diputadas, senadoras, asambleístas, en este caso nuestra hermana María Duchi, asambleísta de Ecuador. Bienvenida sea usted, hermana. La hermana Irma Juan Carlos, diputada de México, bienvenida, gracias por estar aquí en nuestra tierra. Nuestra hermana Máxima Pasa, senadora del Estado Plurinacional de Bolivia, bienvenida sea usted también, hermana, así como la hermana Joenia Huapichana, diputada de Brasil, nuestra hermana Sandra Morán y Petita Ayarza de Panamá, Sandra Morán de Guatemala. Y también saludamos la presencia de la viceministra de Interculturalidad, Elena Burga, y a la señora Tarsila Rivera, miembro del Foro Permanente de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas. El día de hoy vamos a dar inicio a este primer encuentro internacional de parlamentarias indígenas de América Latina, que es una gran oportunidad para que parlamentarias de distintos países de América Latina podamos hacer un balance y además reflexionar acerca de los impactos de la violencia que sufrimos las mujeres indígenas en la región y de las alternativas y las propuestas que éstas requieren, por supuesto, desde el plano legislativo y desde la labor que nos corresponde. Eso es uno de los temas que vamos a abordar. También lo segundo tiene que ver con las experiencias de participación política de mujeres indígenas en nuestros países como un mecanismo para llevar las voces, las aspiraciones y los cambios que requieren nuestros pueblos, nuestras tierras y, por supuesto, nuestro país en su conjunto. Bien, seguidamente doy entonces la palabra al presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry. Tiene la palabra, presidente. Muchas gracias, señora congresista Tania Pariona, presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, señora viceministra, señoras parlamentarias de toda América Latina. Me siento sumamente honrado el día de hoy de formar parte de esta mesa y estar frente a mujeres líderes que son un referente no solamente en América Latina, sino en el mundo, de lo que significa la lucha por la defensa de los pueblos indígenas originarios y la defensa también por los derechos de la participación de la mujer indígena en los procesos de toma de decisiones. Como ustedes bien saben, nuestro país es un país
pluricultural, multilingüe, que cuenta con más de 55 pueblos indígenas, de los cuales 51 son pueblos amazónicos, 4 son pueblos andinos, y eso es una riqueza cultural realmente invaluable que todos nosotros estamos obligados y dispuestos a proteger. Además, estaba revisando la revista que me ha alcanzado la viceministra. En el último censo nacional que ha habido en nuestro país, el 30% de la población considera que tienen orígenes indígenas. Esto nos lleva a nosotros como parlamentarios y como autoridades a trabajar incansablemente, no solamente para visibilizar a estos pueblos, para reafirmar sus derechos, sino sobre todo para empoderarlos y que estén en la capacidad de poder defender sus territorios, su medio ambiente y su identidad como pueblos originarios y pueblos indígenas. Y para ello el Estado tiene que gestionar esta diversidad cultural con políticas, programas, servicios que garanticen la participación de la población de manera equitativa. Yo no quiero terminar estas breves palabras sin antes felicitar a Tania Pariona, congresista de la República, presidente de la Comisión de Mujer, por el arduo trabajo, por el empeño que pone en cada uno de estos temas que son fundamentales para nosotros como país, y sobre todo por organizar y presidir este primer encuentro internacional de parlamentarias indígenas de América Latina. Les doy la bienvenida en nombre del Congreso de la República a todas ustedes y doy por inaugurado este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias por las sentidas palabras de parte del presidente del Congreso de la República. Seguidamente vamos a dar la palabra a la vicepresidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, en la representación de la viceministra de Interculturalidad, Elena Borda. Buenos días, señor presidente del Congreso de la República del Perú, señorita Tania Pariona, congresista de la República, y a todas nuestras hermanas que han venido representando a sus respectivos países, también a nuestra hermana Tarsila, representante del Foro Permanente. La verdad, yo me siento sumamente emocionada, me siento orgullosa de ver este encuentro internacional por primera vez en nuestro país, que hayamos logrado también con el apoyo del FILA que ustedes puedan reunirse y ver, como lo he dicho hace un momento, primero constatar que hay tan pocas mujeres. Nos preocupa, claro, por qué hay tan pocas mujeres que logran acceder a esta representación en nuestros poderes legislativos. Sin embargo, también nos sentimos orgullosas de verlas a ustedes. Como decía hace un momento, lo que para cada una de ustedes ha significado seguramente llegar a estos niveles de gobierno, a estos niveles de poder de decisión, cada una de ustedes es un testimonio de vida increíble. Y eso hace mucho más merecedor el que puedan encontrarse, que puedan dialogar sobre los retos que tenemos en nuestros países en relación a las mujeres indígenas, que puedan construir juntas una agenda para seguir trabajando y para seguir avanzando en nuestros respectivos países sobre lo que significa la representatividad de las mujeres indígenas. Por el lado del Ministerio de Interculturalidad, por el Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura, queremos decir que estamos comprometidos trabajando por los derechos en general, por el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, y en particular en el último año estamos dando un énfasis especial al trabajo con mujeres indígenas. Sabemos que tenemos una deuda histórica con nuestros pueblos originarios en toda América Latina y en el Perú también. Y con las mujeres indígenas en particular creemos que hay una gran tarea por hacer. Creemos que además las mujeres son las guardianas de la cultura, las guardianas de nuestras lenguas. Este año, que es el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, estamos haciendo un trabajo enorme por visibilizar nuestras lenguas, por comprometer a toda la ciudadanía y a todas las entidades del Estado y de los gobiernos regionales y locales en la tarea de
desarrollar nuestras lenguas, de fortalecerlas, de revitalizarlas y de usarlas en las distintas entidades del Estado, hacer el uso de nuestras lenguas como dice nuestra Constitución, como dice nuestra Ley de Lenguas, utilizar la lengua en los servicios públicos que se ofrecen a ese 30% de peruanos y peruanas que se autoidentifican como miembro de algún pueblo originario. En nuestro país tenemos 48 lenguas indígenas y nos sentimos sumamente orgullosos de eso. Hay 21 de estas lenguas que están en peligro y por eso estamos trabajando muy fuertemente para que las otras 26, que todavía son lenguas vitales, se sigan usando y desarrollando, pero también para que las 21 que están en peligro se revitalicen, se documenten y se haga todo el esfuerzo porque sigamos haciendo el uso de estas lenguas en la vida cotidiana como corresponde a un país que reconoce y valora su diversidad. Gracias nuevamente a ustedes por estar aquí, por este esfuerzo y les deseo lo mejor en estos 2 días de trabajo. Estoy segura que la agenda que se va a construir hoy día y mañana es una agenda que va a ser un hito histórico en todo este proceso de reivindicación de los pueblos y de las mujeres indígenas en nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, viceministra. Y finalmente, para cerrar este breve acto inaugurativo, voy a dar la palabra a la señora Tarsila Rivera, miembro del Foro Permanente para Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Me siento abrumada porque es la primera vez que hay que guardar cierto protocolo y ver a nuestra hermana. Solo quiero tomar este aspecto para esta parte. Señor presidente del Congreso, estas somos las mujeres indígenas y queremos dejar así, en ese escenario, mostrando que las mujeres indígenas no nos falta capacidad, no nos falta acción ni dignidad. Y por eso muchos años en el Perú luchamos para poner en evidencia que no es posible que nos representen a las mujeres indígenas en una situación que no es real. Ya usted se imaginará a qué me refiero. Entonces, el Poder Legislativo tiene un gran rol para legislar, pero también ser voces autorizadas en el escenario público, formando opinión y también educando al pueblo. En ese sentido, los pueblos indígenas creemos en la democracia, porque solo en la democracia podemos tener la posibilidad de construir dignidad, igualdad para todos y oportunidades para todas y todos. En ese sentido, quiero decir que creo que es histórico en el Parlamento que una hermana indígena y joven sea la presidenta de la Comisión de Mujer y Familia del Parlamento. Esto para nosotras significa un avance, pero no es un regalo. Significa un reconocimiento a las capacidades éticas y políticas de nuestra hermana. Y creemos que esto en el Parlamento debería repetirse. No podemos, las mujeres indígenas y los pueblos indígenas, seguir siendo invisibles. Somos países, como lo dijo la hermana del Ecuador, pluriculturales nos llamamos nosotros y multilingües. Y cada vez más estamos haciendo que también la nueva generación sienta orgullo de sus ancestros. En ese sentido, el rol del Parlamento para nosotros es muy importante para la formación, no solo de los pueblos indígenas o las mujeres, sino en la opinión pública. Esto de legislar para todas, desde las diversidades y para las diversidades, creo que las diversidades no solamente étnicas y culturales,
o diversidades sexuales, sino las diversidades de pensamiento, construyendo sueño común como país. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras vertidas de parte de representantes de nivel nacional, también internacional. Yo solamente quiero remarcar los 3 ejes estratégicos que contempla como objetivo de este primer encuentro internacional de mujeres parlamentarias. Un primer tema que el día de hoy nos convoca tiene que ver con el fortalecimiento de la participación política de los pueblos y mujeres indígenas. La participación de las mujeres indígenas en los procesos de toma de decisiones tiene que garantizarse justamente a fin de superar estas barreras que deben enfrentar para acceder al acceso público, como por ejemplo los problemas de violencia, del acoso político, la discriminación. Estos temas vamos a poder compartirlos a mayor profundidad el día de hoy, y en realidad las mujeres indígenas nos encontramos subrepresentadas. Eso es la realidad de nuestras naciones, de nuestros países. Y otro de los temas tiene que ver con la lucha contra las violencias que sufren las mujeres indígenas. Estas formas de violencia impacta de manera diferenciada en las mujeres indígenas y por múltiples formas de discriminación por procedencia étnica, por lengua, por su situación de pobreza, por su condición económica, la inaccesibilidad a la justicia frente a estas violencias y la necesidad de trascender el enfoque intercultural más allá de solo la lengua o más allá de solo valorar lo colorido, lo folclórico, sino de entender en dignidad e integridad la condición en la que las mujeres indígenas muchas veces tienen que enfrentar desde sus comunidades, desde las ciudades también. Y finalmente tiene que ver con el rol que cumplimos las mujeres indígenas y los pueblos en la protección y la defensa de nuestros territorios. Hoy por hoy la violencia ambiental es uno de los temas que enfrentamos también las mujeres al colocar nuestros cuerpos para defender el agua, el territorio, para defender las tierras. Aquí en Perú tenemos a una mujer valiente como Máxima Acuña, quien defendió a capa y espada, diríamos, esa dignidad como mujer indígena, su laguna, su tierra, su espacio, el espacio que le permite ser lo que ella es, una mujer cercana con la madre tierra. Tomando en consideración por todo lo dicho y ante las todavía limitaciones que tenemos muchas mujeres indígenas de acceder a la toma de decisiones, es que el día de hoy nos convocamos mujeres parlamentarias de Ayala, América Latina, para aportar en la refundación de nuestras patrias, en el fortalecimiento de esa democracia desde la mirada intercultural, desde la perspectiva también generacional. Yo me siento realmente muy orgullosa de contar el día de hoy con hermanas diputadas, congresistas, que no han empezado su trabajo político el día que fueron elegidas bajo voto popular. Han empezado el trabajo desde hace 20 años, 15 años atrás, algunas desde muy joven, luchando por su tierra, por su pueblo, defendiendo sus derechos, y esas trayectorias no siempre son consideradas, incluso cuando uno va a tomar la decisión para participar en política, porque claro, un requisito, por ejemplo, es ser militante de un partido político, y ahora incluso están colocando años. Tendrías que tener mínimo un año de pertenecer a un partido político, pero experiencias como las de las hermanas son más de un año, son de 15, son 20 años. Yo soy casi de la última generación tal vez de mujeres que emprendió este trabajo por la defensa de nuestros derechos como pueblos originarios, y el camino no termina aquí. Queremos abrir ese camino, ese horizonte para mujeres, tanto hombres también, que puedan llegar a ocupar estos puestos en el Parlamento, representando a sus pueblos, sus culturas, sus cosmovisiones, sus sueños, nuestras aspiraciones como colectivos. Así que, dicho eso, en todo caso vamos a cerrar esta parte inaugurativa e inmediatamente arrancar con el trabajo que nos convoca el día de hoy. El día de mañana
tenemos un evento más bien público para la gente. Esta parte es una sesión, por supuesto, desde nuestra condición de parlamentarias. Sin embargo, le pedimos todavía acompañarnos a la viceministra y a la representante de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, ya que tenemos en el programa temas que van a requerir de su intervención. Y brevemente, para culminar, presidente, por supuesto que sí. Muchas gracias, Tania. Yo quisiera disculparme con ustedes, voy a tener que dejar la mesa, la agenda que tenemos desde la presidencia, la verdad que es bastante apretada el día de hoy, pero no quería dejar de pasar la oportunidad de poder compartir brevemente con ustedes, de poder conocerlas. Para mí, vuelvo a repetir, ha sido un honor estar aquí y estoy seguro que de este trabajo y de este conversatorio y de este encuentro saldrán temas muy importantes que luego se puedan plasmar en propuestas concretas, sobre todo en una agenda legislativa en cada uno de los parlamentos a los cuales ustedes pertenecen. Un abrazo enorme para todos ustedes. Gracias. Permiso. Bien, en estos momentos el presidente del Congreso de la República, Daniel Salaverry, saluda una por una a todas las participantes en este primer encuentro internacional de parlamentarias indígenas de América Latina, organizado por la Comisión de la Mujer del Parlamento Nacional, que preside la congresista Tania Pariona. Se acaba de desarrollar la primera parte de este evento, de esta sesión de parlamentarias indígenas, aquí en la sala Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República del Perú, inaugurando este primer encuentro internacional de parlamentarias indígenas. La foto correspondiente oficial se lleva a cabo y, por supuesto, también la despedida del presidente de este poder del Estado, Daniel Salaverry, toda vez que tiene que cumplir con la agenda correspondiente del día de hoy. Tiene varias actividades en su agenda presidencial. Mientras tanto, en breve se ha suspendido por unos instantes esta sesión de parlamentarias indígenas que se va a reanudar luego de culminar la sesión fotográfica que podemos ver a través de las pantallas de Congreso Televisión. Indicábamos entonces que, en primer lugar, hizo uso de la palabra el presidente del Parlamento Nacional, Daniel Salaverry, y luego la vicepresidenta del Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, Elena Burga. Así también hizo lo propio la miembro del Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, Tarsila Rivera, y la presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Tania Pariona. Se rodean nuevamente, acompañan al presidente del Parlamento Nacional, el jefe de protocolo, Iván Barrantes, y se retira de este recinto parlamentario. Se va a reanudar entonces esta sesión de parlamentarias indígenas. Conduce la reunión la congresista Tania Pariona, presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia. Bien, hermanas, vamos a entonces continuar. Antes quiero dar la bienvenida a la congresista Indira Wilka Flores, quien también es miembro titular de la Comisión de la Mujer y Familia. Vamos a darle la palabra para que ella nos pueda brindar también un mensaje. Muy buenos días a todas, a todos que nos están acompañando. En primer lugar, reiterar nuestra bienvenida fraterna a las colegas parlamentarias de América Latina. Saludar también a Tania, que como presidenta de la Comisión de la Mujer de acá del Congreso ha promovido este espacio de intercambio, de encuentro, de aprendizaje. Sé que nos va a ayudar también a salir fortalecidas en nuestra labor. Decirles que va a ser muy rico este espacio, como seguramente ustedes ya saben, compartimos en medio de nuestra diversidad situaciones comunes como mujeres, como políticas, y creo que esa experiencia es necesaria que la podamos plasmar en espacios como este. Así que muchas gracias por estar presentes, por hacer el esfuerzo también de salir de sus propias dinámicas de trabajo, que seguramente son
bastante álgidas y compartir con nosotras. De verdad que es muy valioso saber que hay mujeres de toda América Latina protagonizando espacios de cambio, representando a los y las ciudadanas. Gracias. Muchas gracias, congresista Wilka, además compañera de la bancada del Nuevo Perú, bancada al cual pertenezco. Bien, entonces vamos a empezar con la presentación y el diálogo sobre el contexto internacional de los pueblos indígenas, con énfasis en la situación de las mujeres. Las hermanas que tengan preparado o quisieran tomar la palabra de manera inmediata pueden hacerlo. Tenemos un orden, más sin embargo, quien pueda compartirnos cuál es el estado de la situación en la que viven los pueblos indígenas y las mujeres, pues en este momento pueden también iniciar. ¿Sí? Hermana María Duchi, de Ecuador. Bueno, Kayalpika Yupachani Nini Tukui Kayukupika Taitakuna Mamakuna Shinapash Ashkatami Yupachani Kai Sumak Tandana Kuima Convidashkamanta Mashi Tania Pariona, presidenta de la Comisión de la Mujer y la Familia. Decía muy buenos días con todos quienes se encuentran aquí presentes. Un agradecimiento y un saludo por la invitación realizada por la señora presidenta de la Comisión de la Mujer y la Familia, Tania Pariona. Yo le había visto, pero tenía ganas de conocerlo, así que ahora ya estoy, digamos, satisfecha en mis sueños. Yo soy Encarnación Duchi. Para quienes están aquí presentes, estoy por primera vez en la Asamblea Nacional. Anteriormente no había estado participando en un espacio político de diferentes niveles, ni juntas parroquiales, ni niveles cantonales, ni mucho menos. Sin embargo, como decían las compañeras, yo creo que el proceso que hemos realizado como mujeres desde diferentes espacios ha permitido de que la gente vaya teniendo confianza y finalmente pues pueda dar el voto en elecciones y podamos estar representando a nuestras provincias. Yo represento la provincia de Cañares, una provincia que está al sur. Estamos cerca de Perú, al sur del Ecuador, sí, porque hay que pasar solamente a Azuay y Loja y ya llegamos a Perú. Comentar de que, bueno, nuestra Constitución desde 1998, al menos para los pueblos indígenas del Ecuador, había existido avances significativos en la medida de que ya en base a la promulgación del acuerdo de la Convención 169 de la OIT, en donde se establecieron ya derechos colectivos para pueblos y nacionalidades, fue adoptado inmediatamente por el Estado ecuatoriano. Se elaboró la Constitución del año 1998, en donde ya se reconoció la diversidad cultural existente, porque se reconoció la pluriculturalidad, la interculturalidad. A partir de eso, en Ecuador habíamos tenido experiencias importantísimas porque se comenzaron a crear instituciones que realmente vayan a fortalecer a los pueblos y nacionalidades indígenas y de alguna manera se vayan avanzando en la construcción del Estado plurinacional y sobre todo la efectivización de los derechos colectivos que establece el 169 de la OIT, que teníamos ya adoptado en nuestra Constitución. Se crearon instituciones netamente en el ámbito educativo, un modelo de educación intercultural bilingüe en donde existía, y digo existía porque hoy ya no es tanto así, la posibilidad de que los pueblos y nacionalidades indígenas se puedan y podamos educarnos acorde a nuestras perspectivas, a nuestra identidad cultural. Decíamos que de alguna manera se venía trabajando por una educación con pertinencia cultural. Posteriormente, en el 2008, tenemos otra constitución que nosotros pensábamos que va a ser un avance importante, porque de alguna manera también se seguía avanzando en base a los instrumentos internacionales, la Declaración inclusive de las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas, el mismo 169 de la OIT. En la Constitución del 2008, en base a este enfoque, a este paraguas, si se quiere decir, nuestra Constitución ya establece que tenemos un Estado constitucional de derechos, de justicia, además establece plurinacional e intercultural. A la medida que establece la plurinacionalidad, porque para que el Estado ecuatoriano a través de la Constitución se apruebe como plurinacional, pues también era un debate y una lucha muy grande, porque ustedes saben ya con la idea que se tiene de un Estado, qué elementos nomás son importantes y constitutivos de un Estado, nación. En todo caso se logró eso
pero lamentablemente no hemos podido construir y no hemos podido avanzar como estábamos soñando. Nosotros decíamos, y creo que es conocido también a nivel internacional, de que la Constitución del Estado ecuatoriano del 2008 es una constitución de avanzada, sobre todo en el reconocimiento de derechos humanos, e inclusive va muchísimo más allá. No reconoce solamente a los grupos de atención prioritaria, sino reconoce el tema de la plurinacionalidad, el tema de la interculturalidad. Y además de eso, reconoce a la naturaleza, a la Pachamama, como un sujeto de derecho. Yo creo que este es el punto de partida y que dio mucha esperanza, al menos en teoría, para el pueblo ecuatoriano, porque nosotros, quienes somos pueblos indígenas y estamos poblando los espacios donde realmente existe y está el agua, y donde lamentablemente, si se quiere decir entre comillas, están la minería, está el oro, está la plata. Entonces decíamos, el Estado va a tomar una decisión de que no va a haber tajantemente esta explotación minera y no va a acabar con la vida, con la salud de nuestros hermanos que están situados y ubicados en las áreas rurales de nuestro país. Lamentablemente no hemos podido avanzar, decía, porque ya después de la Constitución del 2008 se viene el nuevo gobierno con sus políticas nuevas. Al inicio como que nos engañó a todos, como que sí iba a construir un Estado plurinacional, iba a ser un Estado de derechos, los derechos colectivos se iban a implementarse, pero lamentablemente no ha sido así, a tal punto de que, en síntesis, antes teníamos un modelo de educación intercultural bilingüe con autonomía técnica, administrativa, presupuestaria, teníamos nuestros propios materiales, nuestras mallas curriculares, estaban ahí los compañeros que manejan realmente nuestros idiomas directamente educándolos a nuestros niños y niñas. Luego, pues con el cuento de que a nivel nacional tiene que ser un sistema de educación intercultural, lamentablemente se dejó absorber y no hemos podido avanzar. Hoy, más bien, en el tema de educación, al menos, el actual presidente, a través de un decreto ejecutivo, trata de retomar. Han pasado 2 años, pero lamentablemente no podemos avanzar como corresponde. Al parecer, todo queda en discurso y, bueno, no es que me quiera quejar, ni mucho menos, sino que esa es la realidad, porque de pronto a nivel internacional existe otra perspectiva. Eso solamente poniendo como ejemplo en el tema de la construcción de un Estado plurinacional. Si es que vamos ya a hablar a nivel de la legislatura, a nivel de la Asamblea Nacional, también existe una comisión de derechos colectivos y la interculturalidad. Comentarles de que ahí en la Asamblea estamos 5 asambleístas que pertenecemos al Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti. También conformamos una bancada con algunos asambleístas que pertenecen a las izquierdas. Sin embargo, no existe ese empoderamiento total de lo que queremos nosotros como pueblos y nacionalidades indígenas. En resumen, nosotros quedamos 5 asambleístas que de alguna manera respondemos y estamos conscientes de lo que necesitamos y del camino que tiene que seguir para que el país se convierta en un Estado plurinacional e intercultural. Solo en paréntesis, no sé qué tiempo tenemos porque... Bueno, entonces puedo continuar. Sí, creo que sí, va a ser muy importante para poder manejarnos en el programa. El promedio de 10 minutos, pero que si es menos, también es posible para poder dialogar. Decíamos, es importante conocer el contexto nacional en el que se encuentran cada uno de nuestros países en relación a los temas, sobre todo, que nos convocan el día de hoy. La situación de violencias que enfrentamos las mujeres indígenas, el tema de la participación política y los referentes al territorio, recursos naturales. Sabemos que es amplio, pero dejamos también a la prioridad que ustedes quieran tomar sobre cualquiera de los temas y un poquito como para conocer en cuál es la situación en la que estamos nosotros desempeñándonos como parlamentarias. Así que promedio 10 minutos, y ya casi va terminando la hermana Duchi su tiempo, pero para que concluya. Bueno, sí, muchísimas gracias. Antes vamos a darle la palabra a la diputada Joenia. Cuestión de orden.